¿Es contagiosa la violencia? ¿Qué fenómeno ha generado que movimientos sociales se conviertan en una ola que contagia de forma masiva? Estas 50 personas son una representación de la sociedad. Voluntariamente han aceptado ser parte de un experimento. Servirán de muestra para comprobar o no teorías científicas sobre cómo pensamos las personas. En el día de hoy, nuestro equipo busca saber si es contagiosa la violencia. Muere más gente por homicidios que los vinculados a enfermedades graves, dícese diabetes, neumonías, enfermedades del corazón. Y dado que la violencia aumenta su número de seguidores, necesitamos saber si la violencia es contagiosa y en tal caso, ¿qué la hace contagiosa? Según estudios, la violencia se reproduce del mismo modo que una enfermedad contagiosa y se propaga de persona a persona. Así que saber cómo somos influenciados individualmente arroja luz sobre el aumento de comportamientos violentos. Bienvenidos a 50 Cerebros. Espérense, a las cuentas de 3 es que las mujeres vamos a decir se van. Y ellos luego van a empezar a cantar Dígaselo a Dios y nosotros empezamos a bailar. Antes de conocer a los 50 cerebros, ellos habían llenado un cuestionario que entre preguntas básicas indicaba cuál es su equipo favorito de béisbol, de modo que al encontrarnos sabíamos sus preferencias. Los grupos fueron divididos en dos, liceístas y aguiluchos. Buscábamos con esto demostrar que hay circunstancias en que el hombre pierde el control sobre sí mismo, o sea, pierde su individualidad. Quiere decir la ciencia que hay momentos en los que soy tan influenciado por el grupo que he hecho a un lado mi propia naturaleza. En medio de la euforia, como en este caso, la individualidad desaparece y eso es peligroso. Según la ciencia conductual, los niños deben ser estimulados a pensar y decidir de forma individual. Sus diferencias no deben ser censuradas. Lo que sí deben tener es un guía. El verdadero manejo de la individualidad es la clave para el éxito de cada individuo y es la tarea más importante que tenemos los padres, educar a nuestros hijos para que tengan su propia individualidad. Los 50 cerebros rápidamente fueron puestos en un terreno de confrontación. De forma automática, se generó un comportamiento de grupo. Nosotros hemos visto realmente a muchachos absolutamente eufóricos. Hemos visto hasta muchachos que bailaban, saltaban e hicieron un show extraordinario, producto del desafío que nosotros le hemos propuesto de manera natural. Y es lo que nos puede acontecer a cualquiera de nosotros frente a circunstancias que nos toca vivir en la vida, perdemos la individualidad. Cada grupo obstinadamente quería defender a su equipo como el mejor y para eso improvisaron hasta malabares. En este caso, el pensamiento se conoce como pensamiento en masa, que trabaja psicología de las masas. El pensamiento en masa domina la postura individual. Pero, ¿cómo extrapolamos esto a la vida común?
por ejemplo, en las huelgas, en los paros, a veces los individuos que la componen llegan a cometer actos completamente irracionales de violencia, de atracos, de robos y de desmanes a nivel social. ¿Cuál es la línea? ¿En qué punto soy influenciado y en cuál no? Gary Slotkin, un epidemiólogo que ayudó a contener la propagación del cólera y del SIDA en África, tiene una exitosa estrategia para detener el contagio de la violencia, tratarla como una enfermedad. Explicó, si observamos la violencia por medio de mapas, tablas y gráficos, podemos ver que se comporta exactamente como todos los demás problemas epidémicos. Y al igual que otros contagios, la violencia tiende a agruparse, ya que un evento conduce a otro. ¿Cómo sucede eso? Ocurre por exposición. ¿Cuál es el mayor pronóstico de la violencia? La respuesta es un acto previo de violencia. Incluso, insistió, si la violencia es predecible, puede ser interrumpida. El profesor de la Universidad de Chicago tomó uno de los peores barrios de la ciudad y decidió implementar el programa Cure the Violence, o curar la violencia. La estrategia es la misma que utilizaría ante cualquier epidemia. Primero, interrumpir la transmisión, reducir el riesgo de contagio y cambiar las normas comunitarias. Donde se implementa el modelo Cure Violence o curar la violencia se reduce típicamente entre un 41 y un 73% en el primer año. En 2011, se documentó el éxito del programa en una película titulada The Interrupters, y su impacto se siente actualmente en todo el mundo. And I thank God that you have changed your life, but you just don't know what they have did to me and my kids. I deal with this every day of my life. I know it's late. Hay un momento de control racional que el hombre no lo debe perder. Por lo tanto, si hay un evento que produce mucha euforia, yo tengo que tomar la decisión si pertenecer o no pertenecer a esa masa de gente. Yo puedo tomar el control antes de. Una vez que estoy metido dentro de ese pensamiento en masa, es muy difícil no actuar como la masa. La ciencia conductual tiene claro que las personas enfrentan desafíos que ponen a prueba el equilibrio entre su razón y su emoción. Pasa también con lo que decíamos ahorita, con los gremios, con los políticos. Políticos llegan a matar y a cometer actos, digamos, horrendos por causa de ese pensamiento político. Así sucede con los pandilleros también. O sea, la persona en sí de manera racional no cometería esos actos que lo comete cuando la masa asume el control. La masa hipnotiza. No es coincidencia entonces que al entrevistar a los más notables manifestantes de nuestro experimento, nos confesaran que son personas muy tímidas, aunque no se nota. Pero no todos los movimientos de masa son negativos. En nuestra sociedad, conglomerados como el 4% para la educación son el vivo ejemplo de transformaciones creadas por el pensamiento de un grupo, a tal punto que se volvió contagioso y se convirtió en la fuerza de una mayoría. ¿Cuándo un pensamiento de masa genera alerta y debe ser rechazado? Cuando invita a la violencia.